Ok chicos, continuamos con nuestros videos de la clase, ¿sí? Y vamos a continuar trabajando con el cuadro de la página 131, referente igual a la notación científica. Veamos qué nos pide que debemos de hacer. Dice, leamos la instrucción. Escriban debajo de cada letra la misma información que hay en el recuadro L. El recuadro I deberá llevar notación científica. O sea, este cuadro I deberá llevar notación científica. Si recordamos en los cuadros anteriores de este mismo tema, el recuadro, por ejemplo, el recuadro J se tendría que escribir con números, ¿sí? El recuadro K debería llevar números y letras. Tú puedes observar los recuadros anteriores para que veas cómo van quedando los formatos, ¿sí? Para que tú puedas completar este cuadrito que está acá. Bueno, veamos qué dice el recuadro L, porque es el recuadro L el que nos dan de referencia. Dice, un virus mide aproximadamente 2/100 millonésimas de centímetros. Bueno, aquí a diferencia de los recuadros anteriores, nos está poniendo una cantidad extremadamente pequeña. 2/100 millonésimas de centímetro, que es lo que mide aproximadamente un virus. O sea, es extremadamente pequeño un virus. Entonces, al ser una cantidad extremadamente pequeña, una cantidad que se está expresada en decimales, son decimales muy grandes, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante el uso de la notación científica. Para ello, tendremos que recordar en la primaria o del grado anterior cómo se leen los números decimales, ¿sí? ¿Hasta qué números te sabes actualmente leer los números decimales? Décimos, centésimos, milésimos. ¿Te sabes algunos más? Si no te sabes algunos más, te invito a que investigues cómo se leen los números decimales para poder resolver esta actividad. Pero no te preocupes, ¿sí? Yo te voy a apoyar en eso, es muy importante. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo se leen los números decimales. Así que pon atención. Veamos acá, yo ya hice la tarea, porque me imagino que algunos de ustedes no han de recordar cómo se leen los números decimales. Los números decimales se van a leer de la siguiente manera. Recuerden que el número decimal es del punto a la derecha, ¿sí? Y dependiendo del lugar que ocupa el decimal es como se van a leer, ¿sí? Por ejemplo, si está en el primer decimal son décimos, si tiene 2 decimales son centésimos, si trae 3 decimales son milésimos. Y es muy importante contar los lugares, en qué lugar está, porque en la notación científica los lugares que se recorre el punto es el número exponencial que llevará, ya sea positivo o ya sea negativo, dependiendo si es una cantidad grande o es una cantidad decimal. Entonces, un decimal son décimos, 2 decimales son centésimos, 3 decimales son milésimos, 4 decimales son 10 milésimos, 5 decimales son 100 milésimos, 6 decimales son millonésimos, 7 decimales son 10 millonésimos, 8 decimales, que es lo que nos está pidiendo el libro, son 100 millonésimos, ¿sí? Y 9 decimales son 1000 millonésimos, ¿sí? Entonces, para que recordemos cómo se leen. Bien, una vez analizado cómo se leen los números decimales, resolveremos nuestra actividad. Volvamos a leer la información que nos proporciona el apartado L. El apartado L dice lo siguiente: un virus mide aproximadamente 2/100 millonésimas de centímetro. Como les había dicho con anterioridad, era muy importante saber hasta qué lugar o cuántos decimales tengo que escribir para que sean los 100 millonésimos. Entonces volvemos a acudir a nuestra tabla para volver a reafirmar cuántos lugares o cuántos decimales son los 100 millonésimos. Contemos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares o 8 números decimales forman los 100 millonésimos. Entonces, veamos cómo podemos escribir dos 100 millonésimas partes. Bueno, lo haremos acá en esta hojita en blanco o tú en una hojita de tu cuaderno por aparte, trata de escribirlo. Vamos a hacerlo, recuerda, son 8 lugares o 8 números decimales. Veamos cómo se escribe. Ponemos el 0, el punto y a partir del punto, a partir de acá, voy a contar o voy a escribir 8 números decimales. Recuerda que son 2 100 millonésimas de centímetro. Veamos qué es lo que mide el bit. Vamos a poner un decimal, 2 decimales, 3, 4, 5, 6, 7 decimales. Y con el octavo decimal, entonces colocamos el número 2. Y así es como se representa 2 100 millonésimas partes. En este caso, 2 100 millonésimas de centímetro. Deben de ser 8 decimales, recuerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así se escriben 2 100 millonésimas partes. Bueno, una vez resuelto esto, podemos nosotros escribirlo en nuestros apartados. En especial, para no confundirnos, en el especial donde se escriben los números, que es en el apartado J, porque aquí lo vamos a escribir el número completo, no en notación científica, solo en número. Entonces procedemos a escribirlo. Tú debes de escribir todo el enunciado completo, recuerda. Un virus, o sea que los virus son muy pequeños, mide aproximadamente 2 100 millonésimas, pero lo vamos a escribir con números 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de centímetros. Y ya hemos expresado la cantidad en números decimales. En el inciso K, tú lo puedes escribir con números y letra. Eso ya lo puedes hacer ahí con calma. Ahora, ¿cómo se escribe en notación científica? Tienes que recordar que la notación científica va a depender de cuántas veces vamos a nosotros a recorrer el punto. En este caso, el punto está acá y nosotros lo vamos a recorrer hacia la derecha, a manera de dejar el número un poco más pequeño para que sea manejable para hacer operaciones o algunas cuentas con ellos. Entonces, ¿cómo convertimos este número decimal a notación científica? Muy sencillo. Observa. Ya tenemos acá el número 2 100 millonésimas. ¿Cómo convertimos esto a notación científica? Es muy importante. Vamos a recorrer el punto hacia la derecha y dependiendo de los lugares que recorra, pues será el exponente que tendrá la multiplicación por 10. Veamos. ¿Cuántos lugares va a recorrer el punto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lugares tendría que recorrer el punto. Entonces, esto sería igual a 2 ya expresado en notación científica por 10. Recuerda siempre la multiplicación por 10 en notación científica. Y como es un número decimal, es un número pequeño, su exponente será negativo a la menos 8. ¿Por qué? Porque recorrió 8 lugares el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. En notación científica. Expresado en notación científica. Entonces, una vez resuelto esto, podemos escribir nuestro enunciado. Quedando de la siguiente manera. Dice así.
Veamos, espero no se distorsione la visibilidad porque estoy moviendo. Entonces quedaría así nuestro enunciado. Un virus mide aproximadamente 2 por 10 a la menos 8. Allá estamos expresando en notación científica de centímetro. Entonces ya está resuelto nuestro inciso y te invito a que en casita con más calma o tomes un tiempecito más para que el video no se alargue, tú resuelvas el apartado K. Ahí tú tienes que escribir con número y letra. Sigue los ejemplos de los cuadritos anteriores para que tengas alguna idea de cómo resolverlo. Ahora pasemos al punto 4, donde algunos de ustedes han tenido algunas dudas. Bien, veamos, dice qué instrucción nos da el inciso 4. Escriban en notación científica, nos están pidiendo que lo escribamos en notación científica las siguientes cantidades. Inciso A, la población de México es de 120 millones. Esa cantidad la tenemos nosotros que convertir a notación científica. Yo te doy un consejo, lo primero que tienes que hacer es escribir el número completamente. Entonces primero podemos escribir el número completamente, 120 millones. Y ahí tengo yo 120 millones, ¿sí? Ya escribí el número completo. Como es una cantidad grande, es una cantidad entera, el punto debe estar acá. Lo voy a convertir a notación científica. Entonces voy a ver cuántos lugares va a recorrer el punto. El punto lo quiero dejar acá. Vamos a ver cuántos lugares tengo que recorrer el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces el punto recorrió 8 lugares. En notación científica esto sería igual a 1.2, porque aquí dejé el punto, por 10. Como es una cantidad grande, una cantidad entera, será en números positivos. 8 porque recorrió 8 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El punto pasó de aquí, pasó hasta acá. Espero haber podido ser claro en esta situación. Si no, pues te invito. Perdón, por ahí no se vio cómo escribí, pero quedó más o menos así. 120 millones es igual a 1.2 por 10 a la octava potencia. ¿Por qué quedó a la octava potencia? Porque como ya te he mencionado, se recorrió el punto de aquí, se recorrió 8 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lugares. Y como es una cantidad grande, es una cantidad entera, entonces queda con exponente positivo. Veamos el inciso B. Dice, un pez globo o gobio, creo que está equivocado aquí el libro, un pez globo enano pesa 0.0014 onzas. Veamos ahí si recordamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5 decimales. Hay práctica cómo se leería eso. Eso se leería 14 cien milésimas, ¿sí? Que pesa ese pez. Veamos, entonces el punto que está acá lo vamos a recorrer hacia allá, hacia la derecha. Recuerda que cuando son cantidades grandes se recorre hacia la izquierda y cuando son cantidades pequeñas se recorre hacia la derecha. Vamos a ver cuántos lugares vamos a recorrer el punto. El punto lo tenemos que dejar o lo podemos dejar acá. Aquí entre el 1 y el 4. Veamos cuántos lugares va a recorrer. 1, 2, 3, 4 lugares recorrió el punto. Entonces quedaría así. 1.4 por 10. Si recorrió 4 lugares y como es una cantidad pequeña y decimal, será en números negativos. Entonces así quedaría resuelto el inciso B. Veamos el inciso C. Bueno, el inciso C lo podrías hacer tú en tu casa.
Solo te explicaría aquí con palabras cómo lo tendrías que hacer. Veamos qué dice el inciso C. Después del Sol, la estrella más cercana a la Tierra está a, y es una cantidad grande que nos está planteando ahí, ¿sí? Millas de distancia. El punto debe de estar acá, aunque no esté escrito, el punto debe de estar ahí. Tú lo tendrás que recorrer ya sea a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cómo has visto tú los ejercicios anteriores. Te recuerdo que cuando es cantidad grande, los puntos se recorren o el punto se recorre hacia la izquierda para convertirlo en notación científica. Y cuando es una cantidad pequeña o una cantidad en decimales, el punto se recorre a la derecha. Y dependiendo de los lugares que recorre el punto, será el exponente que tendrá la potencia 10. Espero haberte ayudado en cómo se resuelven estos ejercicios por acá. Entonces, suerte en tus tareas y si tienes alguna duda, no dudes en escribirme o a mandar tus dudas. Muchísimas gracias y suerte.